Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a este programa, a esta conversación de buena fe. Vamos a conversar hoy con Ana Hitli Tejada, científica social, interdisciplinaria y multidisciplinaria, diría yo, investigadora especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Gibran. Vamos a platicar hoy de algunos de los trabajos invisibilizados, de uno en particular, que es el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado también. Se trata de una de las labores fundamentales de toda sociedad y otra de las que permanece invisibilizada o denigrada. Mucho tiempo el epítome del clasismo ha sido el trabajo del hogar remunerado particularmente, ¿no? Para despreciar a alguien se le llama chacha o sirvienta o algo así, cuando se quiere denigrar a quienes son una parte fundamental, y quiero ser muy reiterativo en esto, de la reproducción social y del sostenimiento de toda sociedad. Te agradezco mucho que estés aquí para exponernos tu trabajo al respecto, que has concluido, que está publicado ya. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es la importancia del trabajo del hogar para todas las sociedades? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que no hay hogar, no hay unidad doméstica que pueda existir sin trabajo doméstico. Es decir, todos los hogares requieren actividades de limpieza, de preparación de alimentos, de cuidado de sus miembros y de mantenimiento de la vivienda y otras actividades. Antes aún que los servicios públicos, para que exista tal cosa como el hogar, tiene que haber esos trabajos. Sí, por supuesto, todavía hay muchos lugares donde no existen los servicios públicos y sin embargo sí existen las familias y los hogares que viven allí. Entonces, por supuesto que servicios públicos es una necesidad fundamental a la que todos debemos tener derecho, pero es posible la vida y la reproducción social sin la provisión de esos servicios. Y usualmente son las mujeres quienes se encargan de la mayor parte de esas tareas de reproducción doméstica. Cuando no hay servicios es una tarea especialmente onerosa para ellas y demandante físicamente, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de esto es cuando hay que acarrear agua. Y hay veces que la distancia para traer el agua y el peso del agua misma son una de las cargas más importantes que tienen las mujeres que se ocupan de estas tareas de reproducción. Entonces, sí, por supuesto que el trabajo doméstico es vital en toda sociedad y en toda familia y usualmente se le asigna a las mujeres como la tarea natural para la que están capacitadas por su género, porque ser mujer implica hacerse cargo de esas tareas, porque existe la idea de que ellas lo hacen mejor. Y uno de los primeros argumentos de los hombres cuando no quieren ocuparse de esas tareas es que yo no sé, a mí no me sale tan bien, o yo soy malo para eso, ¿no? Y cuando participan de esas tareas, dicen que ayudan como si no estuviera asignados a ellos por alguna causa natural, realmente. Lo sabemos, es una causa social. Pero hay también además de esa desigualdad de género que es patente, que es evidente en nuestras sociedades, hay también una distancia de clase. Muchas personas en las clases medias y en las clases altas no se ocupan de sus propias tareas del hogar, y más en países como los de nuestra región. Hay lugares en el mundo desarrollado, no me gusta tanto decirlo así, países centrales está muy marxista, pero en aquellos países ricos, digamos, donde las labores del hogar las realizan las mismas personas sin importar su clase social. Y hay algunas experiencias que hablan a veces de esa particularidad latinoamericana. Algún profesor en la Universidad de Chicago me contó que un gran escritor mexicano fue beneficiado con una beca para estar un año en aquella universidad o en alguna otra Ivy League. Y lo primero que preguntó
es dónde estaba la muchacha o algo así por el estilo, ¿no? Y así los profesores se sorprendieron porque, bueno, ellos lavan su ropa, la planchan, etcétera, etcétera. Pero en nuestra sociedad está muy naturalizada esa figura de que el trabajo doméstico lo haga alguien más. Supongo que hay condicionantes históricas de eso, pero se trata de, pues no de un fenómeno, sino de una condición persistente en nuestras sociedades. Yo diría que lo naturalizado es que lo haga una mujer, pero después se vuelve una marca de prestigio, de estatus. Es decir, conforme mi nivel socioeconómico aumenta, una de las primeras cosas que hago porque tengo los recursos económicos y porque adquiero cierto prestigio social es delegar las tareas domésticas en alguien más de condiciones socioeconómicas mucho menores a las que tengo yo. Eso en parte reproduce esta situación en la que es un trabajo muy mal pagado, con muy malas condiciones laborales, no solo en términos de prestaciones, sino en términos de trato, en términos de abusos y de violaciones a derechos humanos, en términos de cómo se interactúa con estas personas en el mismo espacio, en el mismo hogar, cuando se trata, por ejemplo, del trabajo de planta. Pero por supuesto que esto es mucho más común en Latinoamérica que en otras zonas como en Europa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aunque en Europa está mucho más naturalizado que cada quien se encargue de sus tareas, que los niños se encarguen de partes de la limpieza, de partes del cuidado de sus cosas, de lavar ropa, de preparar alimentos, también se convierte en una especie de nuevo colonialismo, porque nuevas migraciones ocurren de otras zonas como el sureste asiático, como la misma Latinoamérica. Como Europa del Este. Como Europa del Este también. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay muchas tareas de trabajo doméstico remunerado en Europa en las que las mujeres latinoamericanas encuentran un nicho, sobre todo las de cuidados, porque esta calidez que nos caracteriza es muy apreciada en esas actividades de cuidados. Entonces, familias europeas tienden a contratar mujeres latinoamericanas para eso porque están buscando ese trato, esa calidez, ese vínculo que formamos con las personas a las que cuidamos. Sí, finalmente se trata no solamente de un espacio de explotación laboral, porque decías es generalmente un trabajo precarizado, mal pagado, sino que incluso se buscan, en este caso, servicios afectivos y es algo que no se paga. En nuestra región, en nuestro país, ¿como cuántas trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo son trabajadoras remuneradas del hogar hay? Hay 2.5 millones aproximadamente de empleados domésticos. Okay. Esta es la categoría más amplia que incluye a quienes lavan, planchan, limpian, pero también a quienes hacen jardinería, portería, vigilancia, choferes, todo este conjunto más amplio de todas las actividades que se realizan en un espacio doméstico. Dentro de esta categoría amplia hay una más pequeña que es el trabajo del hogar. Eso es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de servicio doméstico y es limpieza, lavado, planchado, preparar alimentos, cuidar personas. De ese conjunto hay 2.3 millones de mujeres trabajadoras del hogar. Entonces, del total de 2.5, 2.3 son mujeres trabajadoras del hogar, la abrumadora mayoría. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen en nuestro país en general? Si hubiera que hacer una descripción de la trabajadora del hogar tipo en México, ¿cómo sería? Son condiciones muy malas en muchos sentidos. Son mujeres adultas, alrededor de los 40 años en promedio, de niveles educativos bajos, el promedio está en 7.5 años, o sea, terminaron la primaria y un poquito más en promedio. Tienen una distancia social y económica con sus empleadores enorme, insalvable. Son madres de familia, la gran mayoría, y de hecho 2 de cada 5 son madres solas, es decir, mujeres que tienen hijos pero no tienen una pareja. No solo jefas de familia, sino madres jefas de familia o madres solas.
y hay una proporción de pobreza muy alta. Una de cada 5 prácticamente, una de cada 2, perdón, prácticamente están en condiciones de pobreza según la medición oficial. Los sueldos son muy bajos, en promedio 3.500 pesos al mes. Prácticamente ninguna tiene acceso a todas las prestaciones que establece la ley. Y muchas veces se ve como un favor, ¿no? Dicen, ¿no? Sí. Si yo le pago aguinaldo a la... O si le doy un sueldo mejor, eso ya es, mejor al promedio, ¿no? Eso ya es casi una prestación. Y también un problema muy importante en su caso es que dedican casi el mismo número de horas al trabajo no remunerado que al trabajo remunerado. Entonces a mí me parece muy alarmante 2 cosas. Una es que son mujeres que trabajan, son trabajadoras y aún así están en pobreza. Es decir, su sueldo no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales que esta sociedad considera que todo el mundo debería tener. Y 2, que aunque están trabajando, dedican casi el mismo tiempo al trabajo no remunerado. Entonces, de facto, tienen 2 jornadas casi iguales y solo una se paga a sueldos muy bajos. Eso me parece como evidencia de la gran injusticia a la que están expuestas todos los días. Entre los trabajadores del país parece ser quizá el sector más castigado. Están la gran mayoría en la informalidad laboral, que lo único que quiere decir es que no se les paga seguridad social como se les debería de pagar y como se les puede pagar desde hace tiempo. Se trata de mujeres pobres en su mayoría, muchas de las cuales tienen familias que mantener, muchas de las cuales no tienen ninguna ayuda con esas familias que mantener y cuidar, y prácticamente hacen el trabajo de cuidados de 2 familias. Uno se los pagan mal y el otro no se los pagan. Y además carecen casi en absoluto de reconocimiento social. No les hemos dado un lugar como sociedad, una mirada digna. ¿Cómo podemos empezar a construir o hacia dónde tendríamos que caminar para construir esa dignidad? Creo que es fundamental cambiar la perspectiva y instalar muy bien en la cabeza que son trabajadoras y merecen el mismo trato y los mismos derechos. Pero hay varios problemas. ¿Viste este video en TikTok donde salía una señora haciéndole una broma a la trabajadora de su hogar, diciéndole, ay, le voy a reclamar ahorita que... Y acaba diciendo, después de esa humillación gratuita, de que dijo, le voy a decir que se le olvidó comprar algo y la voy a regañar, y se espanta mucho, naturalmente. Evidencia, creo, de que esos malos tratos ocurren y tienen consecuencias. Y finalmente dice, es una broma, es como de la familia. Ese es como de la familia, oculta por completo esa calidad de trabajadores y los derechos que van asociados, ¿no? Es el mecanismo fundamental. Sí, es una trampa, es una hipocresía en mi perspectiva, porque son de la familia cuando se trata de prestaciones, pero no son de la familia cuando se trata de respeto. Entonces, hay muchos problemas ahí atorados que se alimentan de la discriminación y del clasismo que existe en México y que son posibles porque la distancia social entre quien emplea y quien trabaja es insalvable y es enorme. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en varios sentidos para reducir este maltrato, estas agresiones, estas condiciones de trabajo que no deberían existir. Hay muchas cosas que se tienen que implementar y yo no sé si nos alcanza con las instituciones que tenemos para revertir esta dinámica. Lo que se observa es que en sitios donde casi desapareció el trabajo doméstico es donde tienen mejores condiciones cuando empieza a resurgir, precisamente porque la gente que vuelve a contratar, que encuentra la solvencia económica para volver a contratar a una trabajadora del hogar, tiene como una perspectiva diferente sobre lo que implica el trato con estas personas, pero yo creo que sin una campaña muy agresiva en contra de la discriminación y en contra del clasismo va a ser muy difícil
modificar las dinámicas que venimos arrastrando desde hace siglos, en dinámicas muy clasistas, muy típicamente coloniales, donde las personas que hacen esas tareas son menos por el hecho de hacer esas tareas, ¿no? Y es muy claro cómo las trabajadoras no desean, no están orgullosas de su ocupación, aunque eso les permite mantener a las familias y aunque en muchos casos les permite sacar adelante a quienes dependen de ellas en ausencia de sus parejas o en ausencia de los padres de sus hijos. Pese a ello, no están particularmente orgullosas de su empleo y de haber logrado todo eso, ¿no? Hay otros casos en los que sí, afortunadamente, pero esta vergüenza es una imposición social porque ese trabajo se ve menos, se considera denigrante, se considera algo que a lo que solo recurres en el último de los casos, ¿no? Vamos a ir a un corte y seguimos conversando. Usted siga con nosotros, por favor. Estamos hablando con Anna Hitley de Buena Fe sobre trabajo del hogar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Anna Hitley sobre trabajo del hogar, ahora particularmente sobre trabajo del hogar remunerado. Ana, decías, hay una serie de dinámicas de abuso y de maltrato que tiene un trasfondo típicamente colonial. Hay una distancia no solamente de clase que hace posible la existencia misma de ese trabajo, sino que hay también la construcción simbólica de una diferencia racial, es decir, se racializa mucho más el trabajo doméstico, el trabajo del hogar remunerado, que otros trabajos. Y eso configura un espacio de indefensión para las trabajadoras del hogar. Tú has hecho trabajo cualitativo, has entrevistado muchas personas que se dedican al trabajo del hogar. ¿Qué es lo más común y qué es lo más feo de lo que te han contado? Las historias son de terror. En términos mundiales, los abusos más reiterados y más graves tienden a ocurrir en el sureste asiático por las condiciones en las que ocurre el trabajo doméstico remunerado. Pero en México no somos para nada ajenos a todos estos abusos cotidianos, reiterados y violencias que pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pero que están siempre ahí en el trasfondo de todas las relaciones en torno al trabajo del hogar remunerado. Y a mí me parece que una de las grandes fuentes de toda esta violencia es el desprecio por el trabajo doméstico en general. Entonces, si el trabajo doméstico estuviera valorado de otra manera en esta sociedad, quienes desempeñan esas actividades de manera remunerada tendrían un mejor trato en la sociedad, pero no es así. Y entonces te puedes topar a familias que viven en Interlomas y contratan a una mujer originaria de Coajimalpa o de zonas aledañas. O sea, la distancia física es muy corta entre el hogar de uno y el hogar de otro, pero estas mujeres entran al servicio doméstico usualmente de planta y se encargan de todas las tareas, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Se vuelven parte de la cotidianidad de esas familias que no quieren prescindir de ellas ni siquiera en domingo, o que tratan de extender las jornadas laborales lo más posible, porque entonces quiero que prepares tanto el desayuno de la primera persona que se va de la casa como la cena de la última persona que llega a casa. Y me tocó escuchar la historia de una mujer que hablaba de cómo la empleadora tenía como un trato aceptable con ella, pero con el mínimo de condiciones, es decir, no tenía obviamente seguridad social, no tenía permisos para ausentarse cuando se enfermaba. Ella había dejado a sus hijos para cuidar a los hijos de esta familia, entonces eso le pesaba también.
Y ¿Con quién dejó a sus hijos? con la familia extensa, con la abuela, con las tías. Entonces, cuando se integra a la dinámica cotidiana de esa familia, se da cuenta que es un contexto de mucha agresión, donde las peleas de esa pareja que la contrata eran cotidianas y llegaban a niveles alarmantes. Entonces me cuenta como un día en una discusión la mamá saca una pistola y le apunta al papá. Entonces ella es de la familia para eso, pero no es de la familia para tener prestaciones. Y cuando tuvo una dermatitis, un problema en la piel, fue la única vez que su empleadora se ofreció a llevarla al médico y el diagnóstico fue dermatitis por estrés. Y la empleadora lo que contestó fue, pero ¿cuál estrés? Si tú eres la que más disfruta esta casa, estás ahí todo el día y ¿de qué estrés me hablas, no? Cuando tienes que ocuparte de todo en una dinámica de menosprecio, experimentando una violencia a la que no tendrías por qué estar expuesta, aunque no se dirija hacia ti personalmente. Entonces, es una concepción de estas familias muy alejada de la realidad que la mayoría en este país vive y sobre todo muy alejada de la realidad de las personas que están contratando para que se encarguen de las actividades más íntimas y más vitales de ese hogar. Entonces, hay muchísimos casos de abuso de todos tipos que pueden llegar a la violencia física, al abuso sexual, al tráfico de personas y que es urgente cambiar esa perspectiva como sociedad para que a todos nos parezca inmoral, que nos parezca inaceptable que ocurran estas cosas. En el lenguaje mismo hay trazas de cómo el trabajo doméstico muchas veces estaba fundido con la trata de personas. Es decir, me refiero al término criada. Generalmente se asociaba a mujeres muy jóvenes, niñas incluso, a las que se les daba un hogar, digamos, a las que se les daba una casa que en la concepción de este tipo de familias disfrutaban, como mencionabas, ¿no? Hacían todo ese trabajo y a cambio se les criaba, que es básicamente una dinámica casi de esclavitud. Pero esos son los hogares top, ¿no? Y ahí, no sé, yo creo que es la situación de la minoría de las trabajadoras del hogar remuneradas que les toca estar en casas muy grandes, de planta. La situación típica del trabajo del hogar ya va siendo más bien de entrada por salida, ¿no? Es cierto que el trabajo del hogar de planta ahora es la minoría y sí se concentra en los hogares con más ingresos. Pero lo que también es cierto es que el trabajo del hogar remunerado sigue siendo una actividad que involucra a los hogares con mayores ingresos. Analizamos en la investigación que estamos desarrollando en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social cómo se distribuye los hogares en términos de ingresos cuando contratan trabajo doméstico. Y encontramos que si reúnes al 95% de los jefes de hogar con menores ingresos, dejas aparte el 5% de mayores ingresos, apenas reúnes a la mitad de los hogares que contratan trabajadoras domésticas. Entonces, el 5% de los jefes de hogar más ricos contrata a la mitad del trabajo doméstico. Está súper concentrado en los estratos más altos de ingresos en este país. Entonces, no son las clases medias quienes contratan la mayor parte del trabajo doméstico, aunque sí, la mayor parte del trabajo doméstico ya es de entrada por salida. Implica otro tipo de dificultades y de abusos. Seguramente que entre las dificultades está, por ejemplo, la distancia, el transporte público, etcétera, etcétera. Y los abusos tenderán a ser ahora de otra manera. Supongo también que es más difícil encontrar al responsable de hacerse cargo de los derechos laborales de esa persona. En el caso que nos comentabas, creo que está muy claro que hay un empleado o empleadora.
los que se peleaban, pues, ¿no? Y esos tendrían que pagar seguridad social, tendrían que dar aguinaldos, tendrían que pagar horas extra, no les alcanzaría con las horas que tendrían que pagar doble y triple seguramente, o no querrían pagarlo. Pero en el caso del trabajo de entrada por salida, cada vez hay un mayor número de empleadores. Y entonces es más fácil, pues, omitir las responsabilidades que les tocan a los empleadores. Esta es una realidad que ha impedido, creo, que haya políticas mucho más agresivas de incorporación a la seguridad social del trabajo del hogar remunerado. Hace poco tiempo, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementó un programa piloto para incorporar a trabajadoras del hogar a la seguridad social. ¿Sabes cómo va ese programa? Sí, el antecedente de eso fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2018, a partir de la cual cambió la afiliación a la seguridad social, que antes se consideraba voluntaria para el trabajo doméstico, a considerarse obligatoria. Eso ocurre a partir de la sentencia, pero como no existen los mecanismos para hacer realidad esta adscripción o este registro ante el IMSS para las trabajadoras del hogar por las particularidades de que son empleadores que no necesariamente están dados de alta en Hacienda, una serie de dificultades administrativas para facilitar el acceso al IMSS. Es que también la sentencia instruye al IMSS a que implemente un programa piloto y que al paso de 3 años logre la afiliación de todas las trabajadoras a la seguridad social. Eso se cumple en 2021. O sea que tenemos un año para que todas queden afiliadas. Pero bueno, ese periodo contempla una etapa previa donde debería implementar un programa piloto para hacer pruebas sobre cuáles son los mecanismos más eficientes para lograrlo, y puso en marcha un programa de afiliación a través de una plataforma de internet y una atención personal con ciertas facilidades con respecto a la inscripción tradicional de un trabajador, y que permite darse de alta llenando datos personales, llenando el ingreso que tiene la trabajadora. Una calculadora arroja la cuota que debe pagar la trabajadora, la cuota que debe pagar el empleador, y se hace el pago en ventanilla, que se facilitó a pago en línea con la pandemia por la COVID-19. Entonces, ese programa piloto, que empezó hace poco más de un año, apenas ha logrado afiliar al 1% de las trabajadoras. O sea que el año que entra tendríamos que llegar al 100%, pero si seguimos el ritmo que llevamos hasta ahora, en realidad nos faltan casi 100 años para lograrlo. Ahí hay una brecha muy grande que necesita de nuevos cambios a ese proceso de afiliación para hacerlo mucho más sencillo, mucho más accesible para todo el mundo y más justo en términos de lo que debe hacer la trabajadora en comparación con cualquier otro trabajador que no se encarga de ese proceso de afiliación. La responsabilidad siempre la tiene el empleador. ¿Por qué no ha funcionado? Por varias razones. Yo creo que la principal es que no hay mecanismos de difusión suficientes, que sí ha habido algunas campañas, pero no las suficientes. No hay mecanismos de sanción a quien no cumpla con lo que ahora es una obligación por ley. En Ecuador hay hasta cárcel, ¿no? Sí, en Ecuador la pena cuando no se inscribe a una trabajadora del hogar puede ser cárcel. También consideran multas y otros mecanismos previos, pero en México todavía no tenemos mecanismos de sanción. Incluso en el programa piloto, cuando un empleador no paga a tiempo las cuotas, la trabajadora pierde la afiliación en lugar de que se le cobren recargos al empleador. Entonces, creo que un problema muy importante es la discriminación que persiste por el que yo no me siento obligado a tratar a la trabajadora del hogar como trataría a otro tipo de empleados. 2, que los mecanismos de afiliación todavía no son lo suficientemente sencillos y accesibles, que hay muchos problemas en el camino, incluso siguiendo el procedimiento que ya está implementado, que el mismo IMSS no parece haber resuelto bien todo ese programa piloto y hacerlo parte de su administración y afiliación de manera más cotidiana.
y que no hay manera de denunciar tanto porque existan los mecanismos de denuncia como porque la sociedad apoye esas denuncias, ¿no? Entonces, las organizaciones de trabajadoras han hecho una labor muy ardua por visibilizar, por lograr mejoras, por impulsar campañas para cambiar la perspectiva con la que enfocamos el trabajo del hogar, pero como no hay eco en la sociedad, no hemos logrado, yo creo, cambios significativos en esto. Entonces, hay cosas muy sencillas como desarrollemos una app para que el pago de cuotas sea automático, permitamos el pago por adelantado o el pago domiciliado de las cuotas, de manera que el empleador solo se registre una vez y automáticamente se esté haciendo el cobro y no tenga que hacer todo el proceso de inscripción y registro cada mes, como ocurre actualmente. Vamos a ir a un corte y nos sigues platicando las propuestas para mejorar el piloto. Usted siga con nosotros. Estamos conversando con Ana Hidley de Buena Fe sobre trabajo del hogar remunerado. Qué bueno que sigue con nosotros conversando de Buena Fe con Ana Hidley sobre trabajo del hogar remunerado. Fíjese que yo me deprimo cada vez que hablo con la gente que sabe, porque ves de frente todas las dificultades para conseguir los mínimos de bienestar deseables para todas las personas. Y me acordaba ahora de varias cosas después de que me indignó esta historia sobre la trabajadora del hogar es la que disfruta más la casa, ¿no? Porque seguramente tienen cosas carísimas que utiliza para mantenerlas perfectas, la tiene para ella sola. Es realmente una ceguera voluntaria de una parte de la sociedad, de la propia dominación que ejerce. Y a veces creo, Ana, que cuando decimos que hay que hacer campañas es porque ya no tenemos nada que decir, porque son tan estructurales los problemas que pareciera que necesitamos cambios políticos mayúsculos, legislaciones muy duras, nuevos pactos sociales para transitar hacia otra cosa que está muy, porque los sistemas actuales están muy en el fondo del orden social que nos hemos dado, que es injusto y que es muy difícil de cambiar. Para empezar, si más de la mitad de los trabajadores en México no tienen seguridad social porque están en la informalidad, y cerca de la mitad de quienes contratan trabajo del hogar están en la informalidad, se hace muy difícil pensar que si no pagan ellos sus propias cuotas, si no exigen su derecho a la afiliación a sus empleadores, hagan lo mismo para los empleados que realizan los trabajos de su hogar. Y por otra parte, la relación de dominación es tan fuerte que muchas veces se prefiere no exigir los derechos para no enfrentar despidos o maltratos. A mí me contaban hace muy poquito tiempo de una mujer que perdió su trabajo por pedir ser afiliada a la Seguridad Social. O de otra a la que le dijeron, sí, pero eso se descuenta de tu salario. Tú escoges, ¿quieres recibir esto completo o pagamos seguridad social? Yo no tengo ninguna bronca, pero es a tu salario, como sucede en todo el mercado laboral, pero es aquí particularmente violento. Y son consideraciones que creo que deberíamos de incorporar a toda política pública. ¿Cómo lo hacemos fácil, intuitivo? ¿Y cómo le damos la vuelta a esta dominación tan violenta y a estas condiciones estructurales para incorporar a más personas trabajadoras del hogar? Hay muchos problemas que son muy difíciles de salvar, que yo tengo dificultad en imaginar qué tendría que suceder para que cambie la dinámica de las relaciones entre empleadores y trabajadoras, entre la perspectiva de la sociedad y el trabajo doméstico en general. Y a veces parece que solo si desaparece, si se prohíbe el trabajo doméstico o si se hace prohibitivamente caro,
es que podrían tener mejores condiciones de manera generalizada, ¿no? Y la gente que contrata trabajo del hogar lo toma esto como una idea demasiado violenta hacia ellos, porque no podrían reproducir su vida cotidiana como la reproducen sin alguien que se encargue de todas estas tareas, porque ellos no tienen tiempo para eso. O un argumento muy común, particularmente en los hombres solteros que empiezan a vivir solos y contratan inmediatamente trabajo doméstico, es: mi tiempo vale más. Es decir, el tiempo que yo usaría en lavar, planchar, cocinar, vale más en el mercado de trabajo remunerado, y entonces es mejor que contrate a alguien para que se encargue de esas tareas a un precio mucho más bajo, que lo hace de manera más eficiente, que sabe cómo se hace y yo no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese argumento de mi tiempo vale más es la evidencia más clara del desprecio tan grande por esas tareas y por las ganas que tenemos a veces de no hacerlas. Pero si eso no existiera, si todo el mundo estuviera obligado a tender su cama, a hacer su comida, a lavar su ropa, probablemente tendríamos una sociedad mucho más equitativa, donde no puedes tener una casa que no puedas mantener limpia. Es decir, no puedes tener una mansión gigante que no puedas o no quieras limpiar y mantener como la mantiene una persona a la que le pagas 3 pesos por hacerlo, ¿no? Entonces, sin duda hay cosas que se tienen que hacer. Es decir, ahora es obligatorio inscribirlas a la seguridad social. Entonces, quien quiera contratar trabajo doméstico tiene que estar dispuesto a pagar las cuotas. El problema es que, como tú dices, existe este discurso de, bueno, entonces lo descuento porque yo solo estoy dispuesto a pagar esta cantidad porque se haga esa tarea y no voy a aumentar el presupuesto que le dedico a eso, sino que lo voy a ahorrar con la trabajadora, se lo voy a descontar a ella. Entonces, creo que debería acompañarse de un incremento en el salario mínimo garantizado para estas mujeres, que considere la discriminación y el desprecio que hay por estas actividades y no el valor en el mercado o el salario mínimo nacional para remunerar estas actividades. Tendría que haber entonces un salario mínimo profesional para trabajo del hogar como lo hay para otras profesiones. Sí, pero es difícil porque el ingreso promedio de las trabajadoras actualmente está alrededor del salario mínimo establecido para esas tareas. El problema es que no alcanza para mantener a una familia y sobre todo no está cubriendo la otra jornada que hacen estas mujeres de trabajo no remunerado. Entonces, no sorprende en ese contexto que la mitad estén en condiciones de pobreza y que además se reproduzcan todas estas dinámicas de abuso porque dependen de esos pequeños ingresos y no es tan fácil que renuncien a un empleo, aunque las condiciones laborales sean muy malas, porque se quedan sin ingresos vitales, ¿no? Entonces, decir prohibamos el trabajo del hogar no es tan sencillo, aunque sería muy efectivo, porque dejas sin trabajo a 2.3 millones de mujeres que encuentran en esto una salida laboral para mantener a sus familias, para obtener los ingresos que necesitan y que difícilmente se pueden insertar en el mercado laboral en otras actividades porque no tienen capacitación, porque no tienen niveles de escolaridad suficientes, por una serie de barreras, y también porque estos empleos les permiten cierta flexibilidad mayor a los empleos en el mercado laboral fuera del espacio doméstico, que facilitan que compaginen las tareas de cuidados y reproducción de sus propios hogares con la obtención de ingresos. Entonces, hay mujeres que prefieren el trabajo doméstico remunerado porque pueden negociar horarios, negociar días, tener cierta flexibilidad para atender a sus hijos, para ir a reuniones escolares, para cuidar a otras personas o llevarlas al médico.
que no podrían hacer si trabajaran, por ejemplo, exactamente lo mismo, limpieza, pero en el espacio comercial. Pero si observas, el acceso a prestaciones y a seguridad social es muy diferente, haciendo la misma tarea en el espacio doméstico y en el espacio comercial. Acá en el doméstico el 99% no tiene prestaciones y en el espacio comercial alrededor del 60% tiene prestaciones. Entonces es como una especie de negociación que hacen las mujeres por compaginar vida doméstica propia con empleo remunerado, para compaginar seguridad social por alguna necesidad particular que les hace buscar eso en su empleo, y acaban negociando y encontrando la salida que más les resuelve los problemas que enfrentan en ese momento coyuntural, sin tener tiempo por preocuparse de pensiones, de riesgos de trabajo, de otra serie de cosas a las que uno se puede dedicar o negociar cuando tiene poder de negociación, cuando tiene respaldos institucionales, cuando tiene otra serie de cosas, pero con las que ellas no cuentan, y que también de cierta manera consideran como una ventaja poder negociar y tener esta flexibilidad, y no están dispuestas a arriesgar eso por obtener algo que de todos modos no iban a tener, que es en este caso seguridad social. Prohibir entonces es un escenario deseable como agenda política para el bienestar. Sin embargo, como nos dices, hay obstáculos, se enojarían para empezar los liberales, que dirían que estamos impidiendo que la gente venda su fuerza de trabajo, se enojarían desde luego los que contratan trabajo del hogar remunerado en malas condiciones, y probablemente se enojarían también, por las razones que nos dices, las personas que se dedican a ese trabajo. Entonces, ¿qué nos queda por hacer si el horizonte de la prohibición está bastante lejos ahorita? Es indudable que necesitamos vigilancia y sanción. Es decir, hay inspecciones laborales que ya se llevan a cabo en diferentes empleos, en las fábricas, en las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Es decir, si una persona quiere contratar trabajo doméstico, tiene que saber que va a estar obligado a cumplir una serie de responsabilidades que incluyen el acceso a prestaciones, el trato digno y respetuoso, etcétera, etcétera, pero que eso va a estar vigilado por el Estado, y que cuando no se cumpla va a haber una sanción, que puede ser económica, puede ser de diferentes tipos, ¿no? Podría ser incluso la prohibición de que ese hogar contrate nuevamente trabajo doméstico, etcétera. Una serie de mecanismos que habrá que implementar, que requieren un esfuerzo institucional considerable, pero que tampoco son imposibles. Entonces, hay algunos países que han implementado inspecciones dirigidas específicamente a donde sabemos que se contrata trabajo doméstico. Es decir, ya sabemos que hay ciertas colonias donde se contrata, hay ciertos sectores socioeconómicos donde se contrata. Entonces, no es tan difícil ubicar físicamente a los hogares que contratan, y se pueden dirigir campañas de inspección laboral directamente a esas zonas, que en un principio sean el mecanismo con el que empezamos a revertir la dinámica de informalidad, de maltrato, etcétera, etcétera, para que el Estado garantice todos estos derechos que las trabajadoras tienen por ley en nuestro país actualmente. Y a veces las cosas se estropean en el detalle. Ahora que hablábamos del programa piloto, mencionabas que hay que hacer las cosas un poquito distintas para que realmente funcione. Un buen programa, ya no el piloto, sino el que se tiene que proponer en la ley, el que tiene que proponer el IMSS, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un mecanismo muy sencillo de inscripción que intente automatizar lo más posible el cobro. Entonces, por ejemplo, que se registre el empleador una sola vez y se le hagan los cargos automáticamente cada mes hasta que él mismo se dé de baja. De manera que le vas a seguir cobrando sin que tenga que implementar ninguna acción, hasta que él se tome la molestia de decir, ya no soy empleador, me doy de baja, y entonces se suspenden los cobros, y que sea a través de los mecanismos más sencillos, que pueden ser en línea, apps, etcétera, etcétera. ¿Cuotas de los dos o solo del patrón? El patrón tiene que pagar ambas cuotas, el de la trabajadora y el de él, que
el empleador paga una cuota mucho mayor a la trabajadora, pero él tendría que descontar la proporción que le toca a la trabajadora y asumir el costo de la que le toca a él y hacer en un pago ambas aportaciones. 2, tiene que haber mecanismos de vigilancia y sanción. Eso es imprescindible. Y tendrán que ser muy agresivos al principio para cambiar una inercia de siglos que ha reproducido las condiciones que vemos hoy en día, ¿no? Y también tiene que acompañarse de campañas de difusión a la sociedad en general para que cambiemos la perspectiva sobre el trabajo doméstico en general y el trabajo doméstico remunerado en particular, que ataque los problemas de discriminación, de clasismo, la desigualdad tan brutal que hay entre unos y otros. Y creo que sería muy útil difundir lo que debería costar el trabajo doméstico, es decir, cuál sería un ingreso digno y justo por hora o por día o por mes, para que la gente tenga un referente público de cuánto debería estar ganando por ese trabajo y que eso se convierta en un poder de negociación a la hora de incorporarse a un nuevo empleo. Y por supuesto, darle voz y apoyar a las organizaciones de trabajadoras que ya conocen la situación, que ya han trabajado y que han difundido lo que se necesita, los problemas, las dificultades que enfrentan, la discriminación que sufren, para que ellas mismas puedan luchar por sus derechos y lograr mejoras, porque son las expertas en estos problemas, ¿no? Entonces, ellas tendrán la mejor perspectiva sobre esto. Muchas gracias, Ana. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a usted por estar con nosotros.